un podcast producido por el Almanaque del Futuro. ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí desde el Almanaque del Futuro con un podcast y un tema que a mí personalmente me encanta, que es la defensa y la resistencia del territorio. Sobre este tema vamos a hablar con una persona que sí tiene mucho que hablarnos sobre eso, que es María González Valencia. María González es defensora de derechos humanos, es feminista, activista y educadora popular. Es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC, Entre Nos, una de las ONGs más antiguas y más prestigiosas de la habla española. Es una organización histórica en educación popular en México y América Latina. María se ha especializado en agua, conflictos socioambientales y estrategias para la defensa de la tierra y el territorio. Como defensora e investigadora ha acompañado diversas luchas y movimientos sociales que defienden sus derechos contra proyectos extractivos. Ha defendido junto a comunidades campesinas, indígenas y urbanas los ríos, el agua, la salud ambiental, la tierra y el territorio en Jalisco y México. Todo eso desde 1997. Me da mucho gusto, además de agradecerme mucho contigo, María, de que nos aceptaste la invitación y te paso en un principio la palabra. Muchas gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia de este interesante podcast. Tú me dijiste, hablemos un poco como a modo de diálogo. María, ¿qué crees? ¿Qué es necesario para que las personas empiezan a defender al territorio? O tendría que decir su territorio. Bueno, casi siempre la defensa del territorio surge a partir de una amenaza, de una alerta, en donde el territorio, el hábitat, ¿no?, de comunidades, ya sea campesinas, indígenas o en zonas urbanas, se ve amenazado. Pero el territorio para los pueblos es algo, pues, fundamental, es su hábitat, ¿no? O sea, la defensa del territorio es intrínseca, pero cuando las poblaciones se organizan para esa defensa de su tierra, de sus derechos, de su territorio, de sus bienes comunes naturales, generalmente es cuando están en una situación de riesgo y por nuestra experiencia en el caso mexicano, las comunidades se organizan pues con mayor prontitud y con mayor reconocimiento de la identidad de su terruño, ¿no? De eso que los vincula, ¿no? A la tierra, a su región, a sus poblaciones, a sus costumbres, a su identidad. Es cuando los gobiernos, muchas veces o generalmente vinculados a grandes empresas, ya sean nacionales o transnacionales, quieren imponer en esas regiones algún tipo de proyecto, de megaproyecto, dentro de este marco de despojo, de extractivismo, de despojo de bienes naturales, de despojo de tierra y territorio. Y ese megaproyecto afectará ya sea a su río, ya sea a su manantial, a su bosque, o algún elemento de, pues, de la madre tierra, de la naturaleza, de la que dependen también generalmente estas comunidades o estas regiones. Muchas veces tú hablas de una amenaza. La situación muchas veces del interés de explotar minerales, o sea, la minería. La minería es muchas veces una de las posibles amenazas del territorio. Y en muchas situaciones, esas empresas empiezan a generar promesas y despertando expectativas en la población. Y con frecuencia se da casi como un encuentro
entre los que apoyan y los que están en contra, porque al final evidencian de que todas esas promesas por lo general no se cumplen. En tu experiencia, ¿cuál es una forma de permitir a que digamos, la población llegue, digamos, a decisiones más bien autodeterminadas y no tanto dejándose manipular o dejarse desinformar? ¿Hay un remedio frente a esto? Sí, casi siempre las comunidades van identificando personas extrañas a sus pueblos, a su territorio. Y esa es, digamos, como una de las primeras alertas, ¿no? Cuando ven personas que no son de su comunidad, que están haciendo recorridos, que están haciendo visitas, pues ahí las comunidades generalmente se empiezan a alertar de qué estarán haciendo esas personas extrañas a sus pueblos pues en su territorio. Y también en otras ocasiones las comunidades se dan cuenta de estos proyectos, de estos megaproyectos, por los medios de comunicación, ¿no? O sea, nunca las comunidades, a pesar de tener todos los derechos a la información, a la consulta, a la información de obras, o de megaproyectos, pues de proyectos que afectarán, que pueden afectar la vida de su entorno, generalmente nunca son informadas. Entonces las comunidades, a partir de estas alertas, ¿no? Ya sea por medios de comunicación o por gente extraña, o porque cuando ven a estas personas recorriendo su territorio, se atreven, digamos, pues, a preguntarles qué están haciendo ahí, qué están investigando, por qué están pues visitando sus comunidades, es que se van enterando de este tipo de obras, de este tipo de proyectos. Y es cuando pues se encienden las alarmas y pues las comunidades empiezan a organizarse. Generalmente son las autoridades comunitarias, ¿no? En comunidades que son regidas, digamos, por usos y costumbres, ¿no? Por de los pueblos originarios, que tienen ya de por sí esta labor, digamos, de control de sus territorios, de vigilancia, de control, de cuidado de sus territorios, pero en otros casos donde son comunidades quizás que no se reconocen como indígenas, que son más urbanas o que son pueblos campesinos, generalmente quienes empiezan estas labores de organización y de alerta, pues también están ligadas a organizaciones comunitarias que ya están ahí en la región o personas, digamos, que tienen un espíritu de mayor servicio comunitario. No es que empiezan a informarse, es que empiezan a llamar a asambleas, a llamar a reuniones, es que empiezan a ir con las autoridades más cercanas, que pueden ser pues sus autoridades municipales, ¿no? Y luego pueden ir ya un poquito más a, a sus estados, ¿no? A sus autoridades más estatales y empiezan pues como todas estas pues actividades o acciones para empezar a investigar, para empezar a organizarse. Pero como bien tú decías, siempre, ya sean las autoridades, ¿no? Que promueven este tipo de proyectos de infraestructura o empresas, ¿no? Siempre llegan a estas comunidades y cuando ya son de alguna manera descubiertos, empiezan entonces pues a informar a la gente de pues de las ventajas, ¿no? De los beneficios que estas obras van a traer en sus territorios, ¿no? Pero siempre es hasta que las comunidades empiezan a presionar que se da esta información y empiezan entonces estas acciones, ¿no? De parte de los promoventes de estos proyectos por intentar convencer a estas comunidades, a estas regiones, a estos territorios de que estas mega obras, que estos megaproyectos van a ser en bien de las poblaciones y que bueno, que van a generar empleo. Es uno de los argumentos principales y fundamentales que casi siempre los promoventes exponen, pero
pues es una etapa con poca información, ¿no? Siempre es una etapa con muy poca información. Es una etapa también en donde los promoventes de estas obras empiezan a cooptar, ¿no? A cooptar personas, ¿no? De esos territorios, de esas comunidades, que pueden también ayudar a ir convenciendo a estas poblaciones y empiezan también pues una serie de confrontaciones, ¿no? De divisiones comunitarias entre quienes quieren el proyecto y quienes tienen más alertas y quienes tienen, digamos, mayores advertencias de los riesgos o consecuencias que estos proyectos pueden generar. Entonces, es una primera etapa, digamos, donde la conflictividad social, la conflictividad comunitaria empieza a emerger, pero pues es una estrategia, ¿no? Que siempre usan estos grandes intereses económicos, estos capitales, ¿no? Que quieren desarrollar este tipo de obras en los territorios. Y aquí estaríamos hablando, como lo mencionabas, o sea, puede ser algún tipo de minería, ¿no? De minería metálica o no metálica, construcción de grandes embalses, de grandes represas, gasoductos, en fin, una infinidad de obras, ¿no? Que van a responder siempre a la extracción masiva, ¿no? De recursos naturales, de bienes naturales y que los necesitan, digamos, para seguir, pues, produciendo. Pues depende, ¿no? Depende de qué tipo de empresa y megaproyecto se trate, pero que necesitan estos bienes, ¿no? Para su sistema de producción. Hay otro aspecto que se escucha con mucha frecuencia y es la criminalización de la protesta social, o dicho otra manera de defender al territorio. El caso, y eso se escucha en muchas partes. Se escucha eso en México, se escucha eso en Colombia. Mejor dicho, yo creo que se escucha eso a nivel global. Eh, y muchas veces cuando se analiza es que las personas que protestan se mueven dentro de la normativa, de las leyes, o sea que hay un derecho a eso. Y sin embargo hay una tendencia de criminalización. Ante esas tendencias, ¿qué puedes recomendar o cuáles son experiencias que han vivido ustedes acompañando a esos procesos que logran contener este riesgo? Sí, pues cuando las comunidades van fortaleciendo su organización, ¿no? Y van también, pues elaborando o consensuando, construyendo su estrategia de lucha, su estrategia de defensa, eh, por la complejidad de los territorios, ¿no? Principalmente en México, en América Latina, no se puede no considerar ya en una estrategia de defensa de tierra y territorio el componente de la seguridad integral. Y eso es fundamental, ¿no? Porque la oposición a este tipo de megaproyectos, pues conlleva altos riesgos. Y sabemos, pues, que México, que Colombia, que Brasil, por ejemplo, son de los países en América Latina con mayor número de defensores de la tierra y el territorio, defensores ambientales asesinados, ¿no? Justo por esta labor, ¿no? Justo por el derecho a defender derechos y el derecho a defender, pues, derechos colectivos o los bienes fundamentales, ¿no? Para la existencia, pues, del planeta como los recursos naturales. Entonces, lo que ha ido pasando cada vez ya como incorporándose con mayor naturalidad, normalidad, frecuencia, es que en estas estrategias de lucha el componente de la seguridad siempre está, ¿no? O sea, siempre todas las acciones se tienen que hacer, digamos, con estos lentes de la seguridad y entonces las comunidades también han entrado en ir fortaleciendo sus políticas de seguridad, sus protocolos de seguridad, ¿no? Pues para minimizar, ¿no? Estos riesgos. Y esto también tiene que ver con que
pues desde hace unos años, ¿no? Poco a poco se ha ido complejizando, se ha ido reconfigurando los territorios en América Latina, ¿no? Particularmente estamos hablando del caso mexicano, y estos territorios pues cada vez han sido o son controlados, ¿no? También por grupos criminales. Entonces es un cóctel, ¿no? Lo que enfrentan las comunidades, porque se enfrentan, digamos, a los gobiernos, se enfrentan a estas empresas con grandes capitales, ya sean nacionales, ya sean transnacionales, pero también se enfrentan a grupos criminales que tienen ya controlados los territorios y que en muchos casos estos grupos criminales también son parte de estos megaproyectos, ¿no? En México, digamos, está documentado, ¿no? Cómo grupos criminales, ¿no? Están ya en todo el tema de la minería, ¿no? Cómo grupos criminales están también en todo lo que tiene que ver con la deforestación del bosque, con la venta de maderas preciosas, con los monocultivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano del aguacate, ¿no? Y entonces, pues antes no es que la defensa de los territorios de los pueblos campesinos e indígenas era más fácil, ¿no? Pero sí se ha complejizado por lo menos en los últimos 10 años en México. Entonces, estos riesgos que tú hablas, pues son pan de cada día, y las comunidades intentan pues como protegerse a través de estos protocolos de seguridad, que muchas veces son también, o sea, tienen que organizar sus propias autodefensas, ¿no? Para poder controlar de mejor manera quién entra, quién sale de sus territorios, ¿no? Y salvaguardar y proteger a sus comunidades. Hay una tendencia, por lo menos lo he visto con mucha frecuencia, lo he visto en el caso de varias experiencias en el Perú, donde eh, las mujeres del territorio hablaban diciendo, no, los varones, los hombres participaron, pero hemos preferido de que nosotras, las mujeres, estemos en la primera fila para evitar de que haya violencia braquial directo y que haya enfrentamientos y hasta detenciones. Y me explicaban decir de que hasta cierto punto, digamos, los medios de opresión muchas veces respetan de alguna manera más a la mujer defendiendo que el varón defendiendo. Pero no sé si eso realmente es la experiencia o si al final es más difícil que el varón se anima en defender y que la mujer pues es mucho más dada de defender el territorio. En tu experiencia, y tú has acompañado a muchas experiencias, ¿qué puedes decir sobre el rol de la mujer en estos procesos? Bueno, el rol de la mujer es fundamental. O sea, primero diría que en muchos de los territorios, ¿no? Pues las poblaciones, ¿no? De estas comunidades indígenas, campesinas, principalmente, pues están habitadas por mujeres, ¿no? Y esto también tiene que ver con, pues, todo, pues, la migración, ¿no? La migración que hay en estos territorios, ¿no? Por cuestiones pues de búsqueda, ¿no? De búsqueda de mejores condiciones de vida. Entonces, muchas veces estos territorios están poblados en su mayoría por mujeres, por niños, por niñas, ¿no? Por adultos mayores, ¿no? Y esto también es, digamos, algo que explica, ¿no? Por qué las mujeres están al frente de la batalla, ¿no? Al frente de la lucha en algunos de los territorios. Pero también porque para las mujeres la defensa del territorio, la defensa de la vida, es algo, digamos, pues natural, ¿no? O sea, principalmente pues las mujeres son defensoras de la vida, ¿no? Son quienes buscan también, quienes garantizan pues la sobrevivencia de sus familias, ¿no?
y eso también hace que las mujeres pues se movilicen, ¿no? Pues en primera instancia. Entonces, la defensa de la tierra y el territorio, principalmente, ¿no? Las luchas de la tierra y el territorio, quienes están en la primera fila y quienes paran la máquina y quienes se oponen a la empresa y quienes están ahí siempre pues al frente, generalmente son las mujeres. Pero yo diría que es como en dos sentidos, ¿no? Una, porque muchas de las comunidades, ¿no? Están habitadas principalmente por mujeres y entonces, pues las mujeres quedan al frente, ¿no? Quedan al frente de las comunidades, quedan al frente de sus familias, quedan al frente de su territorio y entonces tienen que, pues, defenderlo, ¿no? De este tipo de agresiones, pero también porque yo diría que las mujeres por lo menos en los casos que a mí me ha tocado acompañar, pues son sumamente valientes, ¿no? O sea, las mujeres están ahí, están al frente y están defendiendo porque saben, ¿no? Porque saben que eso significa defender a sus hijos, a sus hijas, a sus familias, ¿no? A sus generaciones, a su identidad, a su territorio. Y como bien lo mencionas, son principalmente mujeres, no solo, pero, pero principalmente mujeres quienes están en esta defensa de la tierra y el territorio, y son principalmente mujeres quienes se atreven, digamos, a pararse frente a una máquina, a pararse frente a estas cuadrillas, ¿no? De ingenieros o de empresarios que llegan a estas comunidades y también quienes exigen, ¿no? Y se ponen al frente exigiendo, digamos, pues sus territorios libres, ¿no? De megaproyectos, frente a las autoridades. María, tú desde INDEC y otras personas más han acompañado muchos procesos. Eh, ¿Qué hacen ustedes como una organización de acompañamiento para no poner en riesgo el protagonismo de la defensa por parte de los mismos habitantes de un territorio? Porque existe el riesgo. Yo he visto casos donde sí, la organización que acompañaba no quería y al final terminaba en el protagonismo, o que las mismas personas habitantes empujaban un poco a la organización diciendo, háganlo ustedes por estar asustados, etcétera. Y eso es un riesgo como tal. ¿Qué nos puedes recomendar para al final fortalecer, pero al final respetar la dinámica de los procesos y de la autodeterminación de la población? Sí, pues bueno, nuestra labor fundamental es fortalecer organización, ¿no? Eh, y fortalecer el sujeto, ¿no? El sujeto social. Eh, y en este sentido, mucho de nuestro trabajo tiene que ver con acercar información a estas poblaciones, ¿no? Eh, Ir acompañando también en sus estrategias de acción, en sus estrategias de lucha, ir generando estos liderazgos colectivos, ¿no? Esta organización colectiva, justo, ¿no? Para minimizar los riesgos, ¿no? Y para que siempre pues sean las comunidades, ¿no? Quienes decidan, ¿no? Quienes decidan sobre su territorio. Entonces, lo que vamos haciendo es acompañarles, fortaleciendo, ¿no? A través, pues, de distintos procesos de formación para la acción, acercarles, vincularlos con otras comunidades, con otras luchas, ¿no? Que aprendan de otras comunidades, que para nosotros eso es, digamos, lo más importante, ¿no? O sea, cómo en la tierra y el territorio, en esta defensa, los pueblos van aprendiendo de otros pueblos, ¿no? O sea, creo que esto es fundamental. O sea, nuestro trabajo es
vincularlos con esos otros pueblos, vincularlos con esas otras experiencias, con esas otras comunidades y que otras comunidades campesinas, indígenas, organizaciones en la ciudad puedan compartir en estos territorios que se puede, que es posible, que pareciera como imposible ir frenando, deteniendo estos megaproyectos, que es riesgoso, sí, pero que es legítimo, ¿no? Que es un derecho que tienen los pueblos a decir no a este tipo de desarrollo. Eh, pues un poquito siempre lo que intentamos es que cualquier decisión o todas las decisiones siempre sean de las comunidades, ¿no? O sea, nosotros estamos ahí facilitando estos vínculos, facilitando esta información, fortaleciendo poco a poquito capacidades para la defensa, pero la decisión de lo que pasa o no en su territorio, de hasta dónde luchar o no, siempre nosotros intentamos que sea de los pueblos, ¿no? Y pues son procesos, ¿no? Son procesos eh, pues muchas veces o generalmente son procesos siempre que van respondiendo a emergencias, ¿no? Porque las amenazas son constantes, porque los riesgos son grandes, ¿no? Pero siempre nosotros hemos intentado que esta organización pues vaya respondiendo a un proceso social, ¿no? En donde poco a poco estas comunidades o quienes van decidiendo luchar, este, pues vayan dando pues pasos, ¿no? Pues respondiendo a todas las agresiones. Entonces, no es fácil, ¿no? O sea, también vamos poco a poco también las comunidades van decidiendo su estrategia de lucha, ¿no? Si establecen interlocución inmediata o no con las autoridades, si generan otro tipo de estrategias, ¿no? De denuncia, de movilización, si van interponiendo también una estrategia más legal, más jurídica, ¿no? Entonces nuestro rol ha sido vincularles, ¿no? O sea, creo que eso es algo importantísimo, que una organización, como INDEC, ¿no? En la que yo colaboro, tiene también un acumulado, digamos, histórico, ¿no? En procesos formativos, pero también tiene pues un acumulado de alianzas, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, y lo que hacemos es como poner al centro este tipo de vínculos para que poco a poquito estos pueblos pues vayan dando la batalla. Y en muchas ocasiones pues nos piden también estar ahí, ¿no? Nos piden siempre, bueno, siempre estamos ahí, estamos con ellos, con ellas, y muchas veces también nos van pidiendo nuestra palabra, ¿no? O sea, pero siempre está la voz de los pueblos y generalmente también nos piden que estemos ahí, que demos también una voz, ¿no? Pero nuestra voz pues es como una organización que acompaña y las decisiones son completamente de los pueblos. María, muchísimas gracias. Para quienes escucharon hoy, yo he tenido la posibilidad desde el Almanaque del Futuro de conocer a 3 procesos acompañados por el IMDEC en diferentes partes de México, donde sí se explica y se hace participar a mucho más profundidad lo que significa defender y resistir ciertamente en los territorios. De esta forma, para quienes están pendientes, todavía no están publicados, pero dentro de poco. Pero ahora me toca decirte gracias, María. Muy chévere que nos aceptaste la invitación. Te doy la palabra para que te despides. No, muchas gracias, Jorge. Y solamente agregaría que estos pueblos o estas comunidades, no siempre, o sea, además de tener su derecho a decir no, también siempre proponen, ¿no? O sea, proponen qué tipo de desarrollo
quieren en su región, en sus comunidades, ¿no? Entonces, son estrategias justo de defensa y de resistencia, pero siempre también construyen, ¿no? Una propuesta frente a estos megaproyectos que los pueblos acá en México llaman proyectos de muerte, frente a proyectos de muerte, proyectos de vida. Entonces, esas resistencias siempre vienen acompañadas de propuestas, ¿no? De qué sí quieren los pueblos y qué, pues, qué están rechazando o qué megaproyecto frenan o logran cancelar. Eso será el título del próximo podcast para lo que te invitamos, de hablar de proyectos de vida. María, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, y saludos a la audiencia.